Verano asfixiante el de 1975, con continuos cortes de agua desde primeras horas de la tarde. Y la crisis del petróleo comenzaba a mostrar sus momentos críticos en nuestra provincia. A una economía basada en la producción agrícola, la subida de los precios al consumo y la pertinaz sequía que mermaba las cosechas, hicieron añicos nuestra riqueza y obligaba a las amas de casa a llenar cubos y bañeras por los continuos cortes de agua. Las restricciones de agua eran muchísimas, lo que pasa es que se alertaba a la población y yo creo que en aquel momento había más, estaba la gente más mentalizada en este tipo de necesidades. Hoy las cosas están cambiando. Nos hemos acostumbrado tanto a la situación de cierto confort que cuando nos falta el momento del agua en el grifo, pues la liamos. Recuerdo que todos estábamos pendientes, muy pendientes del grifo. Una necesidad real de tener que minimizar el consumo de agua hasta a nivel doméstico. Incluso las mujeres de Jaén se movilizaron en una protesta en contra de los cortes de agua, llegando a recoger firmas en un primer movimiento vecinal. Firmar en aquel momento no era fácil, no era fácil para la gente. Y se presentó un pliego de firmas al gobernador Cebí, en fin, en protesta por la situación en que se encontraba el tema del agua y tal, y eso lo promovieron exclusivamente las mujeres, ¿no? Aunque detrás de las mujeres estaba el Partido Comunista, obviamente. De hecho, en el año 75 solo pudo recogerse 360.000 toneladas de aceituna, un 64% menos que la cosecha anterior. Evidentemente, el número de jornales disminuyó proporcionalmente. La liberalización del aceite de oliva, conseguida en octubre de 1974, fue un recurso a peor, ya que el gobierno fijó los precios de venta del aceite de soja y girasol muy por debajo del mercado, perjudicando así a nuestra producción y generando un descenso en el consumo interior en favor del jugo extraído de las semillas, que venía a costar casi la mitad. La Unión Territorial de Cooperativas del Campo, UTECO, incluso se atrevió a hacer críticas públicas ante el hecho. El cabeza destacado de esta organización agraria era Domingo Solís, un cordobés afincado en la provincia desde 1940, que además de presidir UTECO, también presidía Caja Rural Nacional, al mismo tiempo que procurador a Cortes. Era lo más próximo a lo mejor que podías tener como referencia de lo que era el franquismo, y era un personaje muy vinculado a Andalucía y a la Alta Andalucía. Ellos eran de Córdoba, de una provincia próxima, pero además sus intereses y sus riquezas, sobre todo en temas de olivar, estaban en esta provincia. El diario Jaén vaticinaba el 4 de septiembre un otoño político del año 75 muy tranquilo. ...26 de septiembre... se anuncia el fin de las obras del Pantano del Quiebrajano, pero tardará 2 años y medio más en inaugurarse para que pudiera llenarse de agua. Desde estos días se rumoreó que la presa estaba mal construida y tenía deficiencia en su construcción. Es verdad que se comentó mucho que había problemas de construcción, básicos de construcción de la presa, y que se iba el agua. Pero lo cierto y verdad es que tardó mucho tiempo en inaugurarse. Parece que tenemos aquí es el signo de Jaén. Octubre. La salida del grupo universitario deja muy pocos socialistas en la capital. Empezaron los contactos de reunificación entre Cristóbal López Carvajal, José María de la Torre o Fernando Calahorro, que se acrecentaron tras la muerte del general Franco. Los socialistas de Jaén organizaron una asamblea constitutiva de la agrupación provincial del PSOE para la reconstrucción orgánica del partido tras la marcha de José María de la Torre por motivos profesionales. La asamblea se celebró el 28 de marzo de 1976. Cuando vuelvo de Málaga, contacté con Cristóbal López Carvajal, que es con la persona que desde que teníamos 13 o 14 años en Jaén hablábamos de política. Cuando nadie hablaba de política, ni leía libros prohibidos por la censura, etcétera, etcétera, Cristóbal y yo siempre encontrábamos alguna oportunidad para hablar de esto. Nosotros nos conocemos prácticamente desde la adolescencia. Y entonces Cristóbal me dijo que se estaban montando las agrupaciones locales del Partido Socialista en plan clandestino y que si quería asistir a alguna reunión.
y asistí a una reunión de la agrupación local, de lo que iba a ser la agrupación local de Jaén, y me apunté al Partido Socialista. Así fue. 6 meses después, cerca del Vítor de Carlos III, en la carretera de Otíñar, se celebra otra asamblea. En esta reunión se concentraron no más de una docena de socialistas de Jaén y Linares. Pero no fue al lado. Entramos hacia adentro, que hay allí una zona, que hay unos dólmenes y tal, y allí tuvimos la reunión, en Otíñar, aquella es la zona del paraje de Otíñar, y nos enteramos que era la propiedad de un coronel. A veces uno no se da cuenta que cantan, porque claro, vas en coche, vas varios coches, y allí no había prácticamente sitio para aparcar, salvo al lado del Vítor ese de Carlos III, y cualquiera que pasara por la carretera vería allí 3 o 4 coches, ¿sabes? Hicieron aquella reunión en la carretera de Otíñar, debajo de en un olivar, que era para pasar desapercibido. Como tú comprenderás, era una cosa tan absolutamente ridícula. 15 de octubre, Franco sufre su primer infarto que se oculta a la opinión pública en forma de gripe. Según comunicó a los médicos, llevaba 15 días sin dormir. O sea, desde el aislamiento por los fusilamientos de los militantes del FRAP y ETA. 2 días después, a pesar de la advertencia de los doctores, Franco preside el Consejo de Ministros. Incluso se llega a montar una unidad de cuidados intensivos en El Pardo. El 24 sufre una crisis cardíaca con edema pulmonar. El capellán de Palacio le da la extremaunción. El gobierno ofrece la segunda interinidad al príncipe Juan Carlos, que rechaza. El 26 de octubre se cree que ya es el fin de Franco por su gravedad, pero se recupera. El 30 de octubre, ante la complicación por fuertes hemorragias gastrointestinales, trombosis y peritonitis, el mismo Franco ordena el traspaso en funciones de poderes en favor del príncipe. El 2 de noviembre, Franco se estaba desangrando. Pese a su grave estado de salud, es operado en el mismo Palacio del Pardo. Contra toda esperanza, Franco se recupera, lo que supone alargar la agonía. El 5 de noviembre, Franco sufre nuevas hemorragias. España reza por una causa o por la contraria. El general es trasladado al Hospital de la Paz para ser intervenido nuevamente en un desesperante intento de los médicos. Vuelve a salir indemne de dicha intervención. Se veía de alguna forma el final del proceso. Lo que no sabíamos es si la agonía podía ser mucho más larga o más corta, y desde luego los bandazos que producía al final el tema sabíamos que podían ser duros, como de hecho en algún caso lo llegaron a ser. Pero sí es verdad que todos éramos conscientes que la muerte de Carrero Blanco había sido un palo muy duro para el régimen y que Franco no podía durar eternamente. Y además conocíamos también, porque acababas leyendo en la prensa siempre por detrás de las líneas que salían escritas, y también observaban los conflictos que se iban produciendo en el seno del régimen, grupos más aperturistas, grupos menos aperturistas. La enfermedad de Franco ya era grave, ¿no? El Parkinson y demás deterioro que tenía hacía ver a la derecha que Franco moría, y franquismo sin Franco iba a ser muy difícil mantenerlo. Barruntaba el cambio. Lo que pasa es que algunos querían que todavía existiese la transición. O sea, hay una derecha en Jaén muy ultraconservadora que quería que se hiciesen los cambios, pero muy poco a poco. 6 de noviembre se inicia la Marcha Verde, ocupación por parte de Marruecos del Sáhara Occidental. Hassan II la había anunciado 3 semanas antes. Desde el verano, España estaba metida en una trampa política. En el primer semestre de 1975 estaba previsto un referéndum de autodeterminación que fue retrasado por Naciones Unidas. Los incidentes de hostigamiento a las tropas españolas en la frontera del Sáhara hacen que suba la tensión desde mediados de año. 12 muertos y 21 personas heridas en 7 meses generan más tirantez. Con las condiciones políticas y Franco hospitalizado, el gobierno marroquí aprovecha para lanzar un desafío sobre el territorio. Los españoles temen una guerra con el país vecino. A pesar de los movimientos diplomáticos, no se puede parar esta invasión pacífica con presión para los ejércitos de Marruecos y España.
2 semanas antes se establece el toque de queda en el territorio saharaui y se evacúa a la población civil. Incluso el príncipe Juan Carlos, jefe de Estado en funciones, viaja hasta Al-Aaiún para visitar las tropas en estado de alerta. La gente estaba expectante de cualquier novedad que se pudiera producir, pero ya estábamos mal. Realmente no había la sensación de que se pudiera estar peor. Cuando da comienzo la Marcha Verde, las tropas españolas están esperando 10 kilómetros en el interior del territorio tras una zona de minas. Lo pactado es que entren un poco en la zona española y se retiren, pero se desconoce lo que puede hacer la masa de civiles cuando llegue a la zona pactada. La multitud se para justo delante de los campos de minas a la espera de órdenes. La amenaza de una guerra colonial se hace cada vez más patente, a pesar de que se trata de un territorio que quiere ser abandonado por España. Por fin, Hassan II da la orden de retirada. El gobierno español acepta negociaciones con Marruecos y Mauritania para entregar el territorio. El 14 de noviembre se firman los acuerdos tripartitos de Madrid. Aquello fue un desastre, un disparate, ¿no? Primero hacer un amago de plantar cara a aquello, incluso mandando al rey allí, al rey en funciones, para luego negociarlo de manera fraudulenta por intereses económicos ocultos, digamos, ¿no? Aunque se descubrieron fácilmente, ¿no? Y se vieron fácilmente, pero aquello lo vimos muy mal. En la misma tarde del 14 de noviembre, Franco tiene una hemorragia masiva con un cuadro muy grave de peritonitis. Es trasladado otra vez al quirófano para ser operado. La agonía será interminable hasta la madrugada del 20 de noviembre. El país había cambiado, se había rejuvenecido, había generaciones que ya no conocían lo que había sido, por supuesto, toda la generación de aquel mundo de la guerra, ¿no? 20 de noviembre, muere Franco. 3 semanas antes, el príncipe de Asturias había asumido la jefatura del Estado. En Jaén incluso se celebró una misa en San Ildefonso por la salud del generalísimo el 4 de noviembre. Finalmente, el día del aniversario de José Antonio Primo de Rivera, a las 5:25 de la mañana, fallecía el dictador oficialmente, aunque en realidad pasó a las 3:20. El boletín oficial del Estado enumeró las causas de su muerte: enfermedad de Parkinson, cardiopatía, úlcera digestiva aguda y recurrente con hemorragias abundantes y repetidas, peritonitis bacteriana, insuficiencia renal aguda, tromboflebitis, bronconeumonía, choque endotóxico y parada cardíaca. Una larga lista creada por la edad, 82 años, y un mantenimiento artificial que se fue alargando. Todas las emisoras estaban ya conectadas a Radio Nacional, que a las 6 de la madrugada el ministro León Herrera Esteban leía la trascendental noticia. Ese mismo día se abre un pliego de firmas para dar el pésame en el gobierno civil. Pero en Jaén hay otra realidad muy dispara a la oficial. Era una liberación, no una liberación definitiva. Sabíamos que la dictadura continuaba todavía bajo otras formas, ¿no? Pero era una forma de, ya digamos, le veíamos el final. Tengo una anécdota de mi madre, que se quedaban por la noche a ver la tele, a ver si se moría, y decía, ay Paco, estaba con tu hermano y tal y cual, y no veía nada más que documentales de grulla. Decía mi madre, que era un coñazo, y venga grulla, ¿no? El presidente Arias Navarro leyó compungido y lloroso, unas horas más tarde, la despedida del general fallecido. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez, en los umbrales de mi muerte, ¡arriba España! ¡Viva España! Al día siguiente, las colas se alargaron alrededor del Palacio de Oriente, donde se exhibió el cuerpo embalsamado de Franco durante 48 horas. Ese mismo día se celebra una misa funeral en la Catedral de Jaén. El 23 de noviembre es enterrado en la Basílica del Valle de los Caídos, pero la izquierda no se moviliza por miedo a las represalias. Pero después una época muy complicada porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Aquí la ultraderecha estaba mandando en el gobierno y estaba organizada también por fuera. Se sabía
que esos momentos son siempre muy peligrosos, son momentos finales donde se corta, ¿no? Se agota un periodo tan largo, ¿no? y tan marcado, pues generalmente suele tener siempre coletazos fatales, ¿no? 22 de noviembre, Juan Carlos I de Borbón es proclamado rey de España. También obtiene el título de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Su discurso ante las Cortes franquistas será continuista, desesperando, una vez más, a la izquierda todavía ilegalizada, ya que el nuevo monarca era el sucesor de Franco. Hubo que asumir varias cosas a instancias de Carrillo, que yo creo que el hombre lo pensó muy bien, pero a nosotros no nos cabía, como que había que asumir la monarquía parlamentaria y todas estas cosas. Eso nos dejó a todos a cuadros, ¿no? Pero si no se hubiera avanzado. Sé que ahora en estos tiempos se cuestiona mucho de que se hizo una transición blanda, pero quien diga eso es que no estuvo en esa transición, o por edad, o porque no participaba. 3 días después, anuncia un indulto general entre los que entrarían los procesados de comisiones obreras encausados en el proceso 1001. Los sindicalistas Soto y Saborido son excarcelados de la prisión de Jaén. Y la condena que le pegaron a ellos, 165 años, fue una condena muy ejemplar, durísima, ¿no? Pero en realidad solo se liberó a 235 presos políticos. 3/4 seguían condenados en la cárcel. En la izquierda, Juan Carlos I despertó la desconfianza por tratarse de un estadista heredero del dictador. 2 de diciembre, se rumorea la posibilidad de que Arias Navarro dimita. Torcuato Fernández Miranda, antiguo profesor de Derecho Político del nuevo rey, se postula como su sucesor para llegar hasta la ansiada democracia. Las habladurías cesan cuando el presidente es ratificado y Fernández Miranda es nombrado presidente del poderoso Consejo del Reino y de las Cortes, no sin problemas. Los peores augurios de los grupos de izquierda se hacen realidad con este continuismo. Lo que sí se sabía es que Torcuato Fernández Miranda era una persona muy cercana al rey, al entonces príncipe Juan Carlos. Y entonces pues, estaba claro, o parecía estar claro, que ahí iba a haber una vía, no se sabía si hacia la democracia como realmente se produjo, o es que estaba todo bien atado y bien atado, como había dicho Franco. Luego resulta que no estaba atado ni tan bien atado. Y Torcuato, yo creo que Torcuato Fernández Miranda fue un personaje clave de la transición política española y que fue una persona que propició de la mano de Juan Carlos la llegada de la democracia, eso no cabe la menor duda. Nadie de la oposición, ni siquiera los demócratas moderados, quieren una monarquía con la herencia señalada de Franco, aunque con posterioridad el Partido Comunista abraza la institución e incluso la bandera roja igualda como vía para conseguir la democracia. Mientras miembros del Partido Socialista aquí en Jaén estaban poniendo carteles por la República, y te estoy hablando del año finales del 76, incluso principios del 77, carteles por la República, nosotros en el Partido Comunista de España habíamos optado claramente con el famoso Comité Central del partido, que dijo que muy bien, que nosotros estábamos, porque bueno, si aquí había una monarquía, pues no había ningún problema. Lo importante no era la monarquía o la república, sino lo importante era democracia sí o democracia no, libertad sí o libertad no. Eso era lo importante. 4 de diciembre, la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Jaén da una alegría a los jiennenses. Para perpetuar la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, se condonan las multas por falta al Código de Circulación, ordenanzas y bandos. 5 de diciembre, se anuncia que el testamento de Francisco Franco será colocado a los pies de su estatua recientemente inaugurada. 10 de diciembre, el Ministerio de Información y Turismo y el Gobierno Civil patrocinan la proyección de la película Franco ese hombre, de José Luis Sáenz de Heredia, en el cine Lis Palace. La proyección se convierte en un homenaje al Generalísimo. Durante muchos días, en los pueblos de la provincia, se celebran misas por el alma del general fallecido. 11 de diciembre, en Madrid se generan incidentes con los universitarios. La Universidad Española ardía. Ya se había clausurado las universidades de Valladolid y Salamanca, además de disturbios en Granada y Málaga. Imágenes habituales para aquellos días pidiendo amnistía y libertad. Realmente el régimen tenía la universidad muy perdida
yo diría que progresivamente desde mayo del 68, desde la repercusión del Mayo parisino, en la universidad hubo muchísimo movimiento. Cuando yo llegué a Jaén, esto me parecía un mar, una calma chicha, en comparación con lo que había sido mis 5 años de universidad en Granada. Había un acto que casi siempre lo organizaba Felipe Alcaraz y toda esta gente allí en el colegio universitario, cuando cerraron la Universidad de Valladolid, que por tirarle un tomate al rector Franco mandó cerrarla, y hubo aquí en el Paraninfo de arriba del colegio universitario, donde estaba Perito, hubo una concentración de alumnos y profesores en protesta por el cierre de la universidad. 12 de diciembre. Se celebran las elecciones para representantes estudiantiles del Colegio Universitario Santo Reino y las facultades de Peritos y Magisterio. La política del PSOE en el Colegio Universitario fue hacerse cargo de las instituciones, meterse en las instituciones. Y en este caso las instituciones eran pues, los delegados de curso, los delegados de centro y fundamentalmente bueno, pues convertirse en representantes del movimiento estudiantil en todos sus aspectos. Con la muerte de Franco, aquí en Jaén los acontecimientos se precipitan mucho y todo lo que no había ocurrido antes empezó a ocurrir a mucha más velocidad. Todo era como muy novedoso. Hubo un momento de feroz represión por una parte, pero de euforia. Era un momento absolutamente eufórico y en aquellas elecciones de lo que se trataba era de desmontar las estructuras del SEU. En una maniobra semejante a la que ocurrió con los sindicatos verticales, cuando desde Comisiones Obreras se dijo que había que tomarlo, no al asalto como el Palacio de Invierno, sino que había que entrar en la estructura del sindicato vertical en representación de los trabajadores y crear la contradicción allí dentro, pues algo parecido es lo que ocurría con esas elecciones que evidentemente estaban controladas desde el régimen. Por otro lado, continuaban las movilizaciones en el colegio universitario. Los mismos profesores de letras, apoyados por los alumnos, organizaron un paro unas semanas después para pedir reivindicaciones salariales. El colegio universitario avanzaba en sus obras. La Diputación Provincial puso a disposición 100.000 metros cuadrados de suelo en las lagunillas. 300 millones de pesetas costaría esta infraestructura crucial para el futuro de la ciudad. En un principio se harían edificios para 5.000 estudiantes. Estaba previsto que todo acabara para el 1976, pero se truncó y el profesorado y los estudiantes tuvieron que tomar medidas. La infraestructura, digamos, la ponía la Diputación, el profesorado lo elegía la universidad. 13 de diciembre. Se constituye el primer gobierno de la monarquía, presidido por Arias Navarro y con Fraga Iribarne como figura más destacada. Entre el grupo también puede verse a Leopoldo Calvo Sotelo, José María de Areliza, Alfonso Osorio, Martín Villa y Adolfo Suárez. José Solís entra en la cartera de trabajo, un gobierno de ruptura para un nuevo sistema político. Incluso Manuel Fraga marca como objetivo la democratización del país 2 semanas después del nombramiento. En las calles de las principales ciudades se convocan manifestaciones pidiendo amnistía. En Jaén todavía tendremos que esperar. Si Franco no se hubiese muerto en aquel momento, también hubiese caído la dictadura, porque ya estábamos muchos me refiero contra la dictadura, y porque era insostenible desde el punto de vista social, económico, político, a todos los niveles, ¿no? La izquierda pensaba que en el momento de la muerte de Francisco Franco, la situación política cambiaría hacia una revolución. Hubo gente como Alejandro Rojas Marcos que estaban preparados para una tercera vía con una ruptura ordenada y progresista que evitara la posibilidad de otro enfrentamiento civil. Al final, la transición se hizo por esta tercera vía, pero por otro camino reformista muy distinto al que pensaba Rojas Marcos. Franco muere en la cama. Luego, si Franco muere en la cama, teníamos que pensar que no habíamos sido capaces de desbancarlo por la vía que fuese. Entonces, había que buscar una salida con el fin de salir de la dictadura y pasar a la democracia.